Muy buenos días, es un gran privilegio estar aquí con vosotros en esta mañana. He estado alguna vez hace mucho tiempo en el pasado, pero me alegro tener la oportunidad de estar con vosotros. Y doy gracias esta mañana por alguien que me acompaña, mi esposa Ana, si quieres ponerte de pie, que está aquí. Doy gracias por ella porque yo sé que ella está orando por mí. Ahora mismo tengo muchas mariposas en el estómago porque llevo tiempo sin estar en el púlpito. Estoy jubilado de mis responsabilidades, no del Señor. Y además nunca fui hombre del púlpito. Soy más bien de la sala de clase. Entonces, hoy vosotros os convertís en mis estudiantes y voy a dar una clase. Okay. Buscando al Señor para saber qué compartir hoy, me trajo a la memoria el versículo que todos conocemos. De tal manera amó Dios que dio al mundo su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera Dios dio. Ese dio es importante porque implica un regalo. ¿Y cuál es el regalo? Jesús y su salvación. Entonces hoy quiero hablar del regalo de la salvación. Estamos este domingo entre Navidad y Año Nuevo y viene Reyes, que también es una época de dar y recibir. Entonces quiero esta mañana que imaginemos que delante de ti hay un regalo, envuelto muy bonito, y tienes que abrirlo, examinarlo y entender lo que es. Yo creo que nosotros en nuestra época después de la muerte de Cristo, los que han vivido, han creído después, a veces no apreciamos todo lo que es la salvación que hemos heredado, que hemos recibido como don, como regalo. Porque no nos cuesta, es gratis, es gratuita de nuestra parte, solo por arrepentirnos y creer. Recibimos ese regalo. Pero para los que vivían antes de Cristo, que creían en Dios, que seguían a Jehová, era más difícil. Creo que ellos entendían mejor lo que era la ira de Dios, la enemistad, la separación que había. Y cuando ofendían a Dios, tenían que buscar una manera de restaurar su relación con Él. Y requería que dieran una ofrenda, un sacrificio de un animal. Imagínate que cada vez que pecas, que tienes que proveer alguna forma para sacrificar. Me imagino que intentarías no pecar, porque cuesta, ¿no? Pero desde el principio Dios hizo provisión y vamos a hablar de eso. Quiero hablar del regalo de la salvación, y en primer lugar voy a estar hablando de por qué necesitamos ser salvos y de qué. Después quiero explicar cuál es el propósito y el verdadero significado de los sacrificios y de la muerte de Jesús como sacrificio. Y por último vamos a hablar de cómo me afecta a mí la salvación en cuanto a mi relación con Dios. ¿Cómo me ve Dios ahora después de recibir la salvación de Cristo? Debes de creer en Él. Entonces, vemos que la salvación es un regalo precioso, valioso, que a veces, como he dicho antes, no apreciamos como deberíamos. Entonces, sabemos que Cristo murió por nosotros,
y que por ende vamos a ir al cielo cuando hemos recibido a Cristo, pero a veces no sabemos mucho más al respecto. Y quiero que entremos y examinemos qué es esta salvación que hemos recibido. En primer lugar, el por qué. El por qué. Bueno, creo que todos sabemos el por qué somos pecadores. Porque pecamos. Y pecamos porque somos pecadores. Pero ¿por qué somos pecadores? Bueno, sabemos que Adán y Eva fallaron, desobedecieron al Señor. Adán y Eva fueron creados perfectos. No tenían noción de lo que era el pecado. El pecado no existía para ellos. Fueron creados en santidad. Pero al pecar, al desobedecer al Señor, al Dios, algo se perdió. El Espíritu Santo se fue. La santidad se perdió. La naturaleza humana se distorsionó. Y heredamos de Adán una inclinación hacia el pecado. No pecas porque quieres necesariamente. De hecho, Pablo en Romanos 7, 14 a 25, habla de esa situación. Pablo dice, así que todos sabemos que la ley es espiritual, pero yo no soy espiritual porque el pecado tiene poder sobre mí. Soy como un esclavo del pecado. No sé qué está pasando conmigo. Lo que quisiera hacer, no lo hago. Y resulto haciendo lo que odio. ¿Te suena? ¿Ha sido tu experiencia? ¿Has querido actuar bien y agradar a Dios? Pero siempre hay algo que me lleva en otra dirección. El pecado. Romanos 6:23 nos habla del pecado. Dice, ¿por qué sabemos que la ley es espiritual? O sea, la palabra, los mandamientos que nos dio Dios son perfectos. Pero peco, y dice aquí que la paga del pecado es la muerte. Y porque hemos pecado, según Romanos 3:23, y todos hemos pecado y caímos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Pero por el pecado, la muerte es la pena que tenemos que enfrentamos delante de Dios. Algún día todo hombre se presentará delante del tribunal de Dios y tendrá que dar razón de lo que ha hecho con Cristo, ¿no? Todos. Y los que no han aceptado a Cristo, sabemos que la muerte es su sino. ¿Pero qué es la muerte? La muerte no es solamente una separación física de este mundo y de nuestros seres queridos. La muerte bíblicamente es la separación de Dios. En esta vida nacemos separados de Dios. Nacemos muertos. Y solo a través de Cristo somos vivificados, recibimos vida espiritual de nuevo. En Romanos 7:24, Pablo pregunta,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el siguiente versículo dice que Jesús es la solución. A lo largo del Antiguo Testamento, de Génesis hasta Malaquías, Dios va anunciando una futura victoria sobre el pecado y por medio de un Mesías prometido. La primera promesa de un Mesías, de un Salvador, lo encontramos en Génesis 3:15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Anunciando claramente que vendrá un tiempo donde Dios proveerá y habrá victoria sobre el pecado. Okay. Lo vemos también en un ejemplo que me encanta en la historia de Abraham, cuando le pide, después de esperar tanto tiempo para tener un hijo, Dios le pide que sacrifique a su hijo. Abraham, qué cosa preguntar, he esperado tantos años para este hijo y ahora quiere que le sacrifique. Pero Adán ama a Dios y está dispuesto a obedecer. En el momento que le va a sacrificar, Dios dice: para. Y Dios hace provisión. En esa historia estamos viendo la promesa de Dios de proveer la solución. Él mismo provee. También lo vemos claramente en la historia de Adán y Eva. Cuando pecan, ¿qué es la primera cosa que hacen? Sienten vergüenza, se dan cuenta que han hecho algo mal y inmediatamente lo que hacen es intentar por sus propias obras, sus propios esfuerzos, cubrirse de hojas, porque para cubrir su culpa. Pero Dios dice: nay, eso no sirve. Tus obras, tus cosas no sirven. Tiene que ser yo quien provee. Mata un animal y les cubre de pieles. Ese es el primer sacrificio. Después vemos en la Biblia la institución de ofrecer sacrificios. ¿Para qué? Y eso es lo que quiero ver en el segundo punto. ¿Cuál es el propósito y verdadero significado de esos sacrificios y de la muerte de Jesús? Y vemos que son cinco aspectos que tiene. Primero, es una muerte vicaria o una sustitución. Es una expiación, es una propiciación, es un rescate y es reconciliación. Ahora voy a explicar, porque a lo mejor esas palabras suenan a teología, y es lo que es teología. ¿Okay? De hecho, yo fui por muchos años profesor en el Instituto Bíblico aquí en Monederos. Pedro, vuestro pastor Pedro, era mi estudiante antes de ser pastor. Así que digo eso porque no sé por qué digo eso. Bueno, para añadir algo. Bueno, entonces vemos que esas 5 fases son de lo que es la muerte. La muerte vicaria, como hemos dicho, es una sustitución. Y vemos en Isaías 53, versículo 6. No. 53, versículo 6. Esto es 55. Bueno, vemos que la muerte sustituye
donde uno toma el lugar de otro y actúa en su lugar. Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, y es lo que nos explica en Isaías 53:6, que no está. Aquí vemos que pero aquí lo interesante aquí es que vemos que el juez, Dios, que Cristo es Dios encarnado, es el que paga la misma pena que Él ha impuesto. ¿Okay? Dios haciendo la sustitución de lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que morir, pero Él, que es el juez, muere por mí. Y eso es lícito, porque el juez puede pagar la pena él mismo si quiere. Y es lo que hace. También la muerte o el sacrificio es una expiación. En Levítico 41, versículos 13 a 20, nos explica. No tengo versículos. Os lo leo. Dice, explica cómo eran los sacrificios. Y dice, y si toda la congregación de Israel hubiera errado, y el negocio estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y fueron culpables, luego que fuera entendido el pecado sobre que delinquieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de testimonio. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Quiero que tomemos nota de que la congregación tenía que poner sus manos sobre el becerro. ¿Por qué? Porque de esa forma estaban pasando su culpa al animal. ¿Okay? O sea que era una muerte sustitutiva. Ese animal iba a morir en mi lugar. Y bueno, sigue explicando lo que tiene que hacer el sacerdote, y termina este pasaje diciendo: y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos, ofreciendo, tiene que degollar el becerro, poner la sangre sobre el altar, y dice, y obtendrán perdón. O sea que a través del sacrificio, el derramamiento de sangre, la culpa, la condena de las personas es encubierta. Porque expiación en hebreo, la traducción sería encubrimiento. Expiar es encubrir un pecado. O sea que en el Antiguo Testamento, lo que hacía el sacrificio era cubrir, tapar el pecado para que fuese invisible a los ojos de Dios. Y de esa forma la persona fue aceptada por Dios de nuevo, fue recibida de nuevo en comunión con Dios. Ahora, eso fue en el caso del animal,
Pero en el caso de Cristo, en su muerte, sí es una expiación, es para pagar la condena de la muerte, pero en vez de tapar nuestro pecado, lo que hace es removerlo completamente y es olvidado. Tu pecado es removido y olvidado. Y aquí estamos hablando en el caso del cristiano, el que ha puesto su fe en Cristo, que su culpa es removida, su culpa pasado, su culpa presente y su culpa futura es removida y olvidado. ¿Okay? Y hablaremos más de eso. Y después tenemos la propiciación. El sacrificio servía como una propiciación también. ¿Qué era una propiciación? Esa significa el desecho o el aplacamiento de la ira de Dios por un sacrificio. Dios es un Dios airado, vemos en el Antiguo Testamento. Y sigue estando ofendido por el pecado del mundo, porque el pecado separa el mundo de Dios. Incluso la Biblia dice que somos enemigos de Dios hasta entregar nuestras vidas. Somos enemigos de Dios. Eso no quiere decir que Dios no ama al mundo, porque Juan 3:16 nos dice que Dios ama al mundo. Dios incluso amaba a Hitler, ¿puedes creerlo? A Stalin, a personas que han hecho cosas gravísimas, pero les ama porque son creación suya. Pero eso no quiere decir que son aceptos por Dios. Hablaremos más de eso, ¿ok? Porque a lo mejor puede confundir. El pecado del hombre ha incurrido la ira de Dios. Y vendrá el día, que no es ahora aún, cuando la ira de Dios será derramada sobre el mundo. ¿Ok? Sabemos que vienen tiempos de tribulación al mundo. Y ese es cuando la ira será derramada sobre los que no han recibido a Dios y su solución. Esa ira es alejada solo por la ofrenda expiatoria de Cristo. Solo por esa ofrenda, sacrificio que Cristo hizo en la cruz, nuestra condición cambia. Dejamos de ser enemigos y pasamos a ser hijos, que luego hablamos. También el sacrificio es una redención, somos redimidos por el pago de un rescate. ¿Okay? Mateo 20:28, ¿sí? ¿Aló? Gracias. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Okay? La redención, ¿cómo se define? Sería la soltura o liberación de la cautividad, de la esclavitud o muerte por la paga de un precio llamado rescate. ¿Okay? Entonces, cuando decimos que somos redimidos, estamos diciendo que hemos sido librados de la pena de la muerte, y librados de la esclavitud del pecado, ¿okay? Por un precio, no porque, bueno, luego,
Digo el porqué después. Por ende, la muerte de Cristo en la cruz es el precio que Jesús pagó por nuestra liberación del poder del pecado. Según el Nuevo Testamento, tenemos redención de las siguientes cosas. De la pena de la ley. ¿Cuál es la pena de la ley? De la muerte. Y acuerda que muerte es separación de Dios. ¿Okay? Hay muerte física, que es la separación de este mundo y de nuestros seres queridos. Pero para los que creen que no mueren en Cristo, es una separación eterna de Dios. ¿Okay? Es liberación de la misma ley, porque ya no somos juzgados por la ley si estamos en Cristo. La ley es buena. ¿Eso quiere decir que no tenemos que cumplir la ley? ¿Obedecer la ley? No, porque la ley es buena. Pero no somos salvos por nuestro esfuerzo de cumplir la ley, porque ninguno puede. Dios no dio la ley para salvar a la humanidad. Dios dio la ley para mostrarnos cuál es su deseo para nosotros, cómo debemos vivir. Pero la ley no salva. Entonces ninguno puede cumplir la ley, porque el Antiguo Testamento también nos dice, si rompes una sola ley, has roto todas. ¿Okay? Nos libra de la ley porque vivimos como cristianos bajo la gracia. La gracia que en inglés cada letra significa algo. Sería pero en español no funciona bien, así que, pero sería la gracia a las expensas, las riquezas de Cristo a las expensas, las riquezas recibidas gratuitamente a expensas de la muerte de Cristo. Okay? O sea que gracia es que nosotros recibimos su salvación, pero a las expensas de Cristo. Okay? Es algo que nos es dado, un regalo, es gratuito, no nos cuesta, solo cuesta tu arrepentimiento y tu fe. También estamos liberados del poder de Satanás y de toda maldad, incluyendo nuestro presente cuerpo mortal. Esa inclinación que tenemos en nosotros hacia el pecado. ¿Sabes que somos los que somos salvos? Seguimos teniendo esa inclinación. Por eso tenemos esa lucha entre el bien y el mal en nuestras vidas. Estamos luchando siempre. Bueno, yo quiero agradar al Señor, pero caigo, ¿no? Pero el poder que el Señor nos da es sobre el pecado. Sin Cristo no podíamos hacer lo que queríamos, hacer lo que no queríamos. Pero con Cristo, Él, por su Espíritu Santo, nos da la posibilidad de vencer el pecado en nuestras vidas. Entonces no es excusa decir, bueno, el diablo en Estados Unidos había un cómico que usaba esto, el diablo me hizo hacerlo. El diablo no. Okay. Nosotros lo hacemos porque no podemos resistir a menos que tenemos Cristo que nos da el poder hacer su voluntad. Okay.
Y por último, el sacrificio servía como una reconciliación. O sea que si uno hacía un sacrificio, o en el caso de Cristo, que hace el sacrificio, es para hacer las paces con ese Dios airado, ese Dios ofendido. ¿Okay? Es ofrecer, estoy pagando mi culpa y estoy dando algo para reconciliarme. Romanos 5:10 dice, y la palabra dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así que vemos que fuimos reconciliados con Dios por la muerte. La necesidad de reconciliación es aparente por la enemistad que tenemos con Dios antes de conocerle, y el hombre traída por el pecado la necesidad de reconciliación es aparente por la enemistad entre Dios y el hombre traída por el pecado del hombre. En medio de la muerte de Jesús, esta condición, o por medio de la muerte, esta condición de enemistad es cambiada a una de paz y comunión. O sea, antes éramos enemigos, ahora tenemos paz con Él, porque su ira ha sido aplacada, nuestra culpa ha sido removida por Cristo, por la sangre de Cristo, y estamos en paz, estamos bien con Dios. Eso es lo que hace la muerte de Cristo. ¿Okay? Consigue que Él muera en mi lugar, yo que merecía morir. Yo recibí a Cristo con 7 años. En una clase de escuela dominical, y recuerda ese día como si fuera ayer. La maestra estaba usando, creo que se llama flanelógrafo, es una pizarra cubierta de tela con figuritas, contando la historia con sus figuritas que ponía en la pizarra. Contaba la historia de la crucifixión. Y ese día estaba contemplando la cruz y lo que hizo Cristo. Y me sentí, con 7 años, me sentí el pecador más grande del mundo. Todo el peso de la culpa vino sobre mí. Y yo sabía que yo era responsable por ese hombre estando en la cruz, que Él estaba allí sirviendo mi condena. Amo la cruz. Amo lo que Cristo hizo por mí. Desde aquel entonces, bueno, y hace muchas lluvias, ha llovido mucho, desde entonces no he vivido una vida perfecta. ¿Quién puede? Pero tengo la confianza que Cristo pagó mi condena. Estoy libre. Y doy gracias a Dios, ¿no? Bueno, hemos visto cuál es el propósito del sacrificio, por qué Cristo tuvo que morir. Porque quería librarme de esa inclinación que tengo, que no quiero
que no quiero pecar contra Dios, pero esa ley del pecado vive en cada uno de nosotros. Pero Cristo viene para librarme de la pena, la condena, la pena y el poder de esa inclinación en mi vida. Ahora, ¿cómo eso afecta si yo recibo a Cristo? ¿Cómo eso afecta cómo Dios me ve ahora? ¿Cómo Dios me ve? Bueno, aquí vamos a hablar de 5 cosas. Regeneración, justificación, adopción y santificación. Son 4, perdón. ¿Okay? Regeneración, justificación, adopción y santificación. En primer lugar, regeneración. Juan 3:3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Regeneración es un acto divino que imparte al creyente penitente una vida nueva, más elevada en unión con Cristo. Es lo que la Biblia llama el nacer de nuevo. Pero no es la mejor traducción. Nacer de nuevo, bíblicamente sería nacer de arriba. Porque no es algo que el hombre puede proveer por sí mismo. Algunos piensan que algunos que su vida va mal, piensan que, bueno, tengo que cambiar. Voy a comenzar a ir a la iglesia y voy a cambiar mis maneras, mis caminos, voy a reformarme. Pero eso no es el nacer de nuevo, porque hemos visto que nuestros esfuerzos, nuestras obras no sirven. Por eso Dios nos limpia. Y eso es lo que nacer de nuevo es. Es algo que en parte de Dios en nosotros, a través de la sangre de Cristo, que nos limpia de nuestros pecados, que los remueve, los olvida, que nos transforma, porque Él imparte una naturaleza nueva en nosotros. Y la Biblia declara que somos nuevas criaturas. Yo no soy la persona que fui antes de conocer a Cristo. Recibo una nueva naturaleza. Una naturaleza que tiende más hacia santidad que el pecado. Esa regeneración también es un bautismo en la muerte y resurrección de Cristo. Por eso nos bautizamos. El bautismo en sí no te salva. ¿Okay? El bautismo es un anuncio público de que el Señor me ha salvado. ¿Okay? Solamente estás anunciando al mundo, he recibido a Cristo y he muerto y resucitado con Él para nueva vida. Pero eso es lo que pasa cuando recibes a Cristo.
el Espíritu Santo te bautiza en su muerte, o sea que mi viejo hombre muere y resucito a una vida nueva. Soy nueva criatura. También regeneración habla de pasar de un reino a otro, del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y aquí hemos visto en ese último versículo que ni puedes ver el reino de Dios si no has nacido de nuevo. No tienes conciencia, no puedes entender. Las cosas de Dios son un misterio para nosotros hasta recibir a Cristo. Y es cuando comenzamos a entender. Porque no podemos ver su reino, no vemos el reino espiritual. No percibimos, pero cuando somos nacidos de nuevo, comenzamos a vivir, comenzamos a ver y entender. Entonces, delante de Dios, soy nueva criatura. Y Él no me ve a mí, lo que ve es Cristo en mí. ¿Okay? Claro, me ve, pero lo que está buscando es Cristo en mí, el que mora en mí es su Hijo. Okay. También delante de Dios soy justificado. ¿Qué quiere decir eso? Romanos 4, 2 a 5. Lo leeremos. Pero justificar es un término legal que quiere decir absolver, declarar justo o pronunciar sentencia favorable de aceptación. ¿Okay? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Eso nos dice que nuestras obras no puede, nuestras buenas obras, nuestros intentos de agradar a Dios y ganar su favor, no cuentan. ¿Okay? Somos justificados porque Cristo murió. El cuadro de la justificación presenta al pecador ante la barra del tribunal de Dios para recibir condenación por los pecados cometidos. Mas en vez de ser condenado, es judicialmente declarado justo. No es justo. No es justo. Ha cometido muchos pecados. Pero el juez dice que es justo. No culpable. Porque esa persona ha puesto su fe en el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas que antes te dije, toma nota que la congregación de Israel ponía su mano sobre la cabeza del becerro y que así pasaba su pecado? También, no sé si en este culto o en el otro, hablé de los serpientes, de la plaga de los serpientes que fue enviado sobre Israel y la gente fue mordida y moría, pero Dios dijo a Moisés de hacer una vara y poner una serpiente y los que lo miraban con fe recibían su sanidad. ¿Okay? Eso era profética de lo que Cristo iba a hacer. Cuando yo tenía esos 7 años y yo miré con esas figuritas la cruz y me identifiqué, hice una identificación, era como poner mi mano sobre Cristo y yo recibí de Él la vida nueva. La justificación, fui justificado en ese momento por la identificación. Por eso el hombre, Cristo murió por todos, por todo el mundo.
Y potencialmente todo el mundo es perdonado, potencialmente, pero requiere que la persona extiende la mano y toca a Cristo para recibir su vida. Y así es salvado. Dios puso el remedio, el regalo es dado, pero tú tienes que recibirla. Okay. Ahora, esta justificación es una justificación completa. No tiene niveles. Okay. ¿Qué quiere decir eso? No tiene grados ni niveles. O sea que el día que yo creí, yo fui justificado delante de Dios. Y así Dios me ve. Estoy no culpable. No culpable de mis pecados de antes, de ahora, ni los futuros. Claro, tengo que pedir perdón si peco y arrepentirme. Pero eso no cambia mi estado. Mi posición en Cristo es justificado, no culpable, porque Cristo está en mí. ¿Ok? Entonces no es algo progresivo. Mañana no voy a estar más justificado que hoy, ni en 10 años más justificado, ni soy más justificado que tú. Si yo tuviera que presentar un documento para entrar en el cielo, antecedentes penales, mi expediente pondría limpio. Limpio. Sin cargos. No hay ningún cargo contra mí, ni contra ti. Así te ve Dios. Justificado, limpio, sin récord de antes, sin ningún récord penal. La única base sobre la cual un Dios santo puede perdonar el pecado es que alguien pague las consecuencias, la pena. Y Cristo llevó la pena de la culpa del pecador. Solo es posible cuando la pena ha sido completamente pagada. O sea que, ¿sabes? Nosotros muchas veces evangelizamos, cometemos un error. Porque a veces decimos a la gente, Dios te ama y te perdona, y porque te ama te ha perdonado, y si oras en su nombre recibirás la salvación. Pues sí, hasta cierto punto es cierto, pero es incorrecto, porque Dios no puede perdonarte simplemente porque te ama. Por eso decía que Dios amaba a Hitler, pero Hitler no está en el cielo, que sepa. No creo. No sé lo que hizo en el último momento de su muerte. Dios no puede perdonarte, salvarte solamente porque te ama. Requiere ese sacrificio, que la justicia sea satisfecha. ¿Okay? Entonces, cuando decimos a la gente, tenemos que tener cuidado que la gente entienda que Dios les ama, les perdona y les salva porque Cristo pagó la pena. Dios no pide sacrificios del hombre. Y eso fue demostrado plenamente cuando proveyó el sacrificio en lugar de Isaac. Dios es el que provee. Él mismo entrega el cordero. Así que Dios nos ve como criaturas nuevas criaturas en Él, en Cristo,
Jesús mora en nosotros, Él ve su Hijo en nosotros, nos ve justificado, sin cargos contra nosotros, ningún cargo, y nos ve como hijos, porque somos adoptados, según Romanos 8, 14, 15. ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, no está, pero Romanos 8, 14, 15 dice que somos hechos hijos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Okay? La palabra adopción habla de colocar como hijo, es lo que quiere decir adopción. Colocar como hijo, y como consecuencia se convierte en un heredero y coheredero con Cristo. En el mundo natural, un niño no puede recibir su herencia hasta que sea de mayoría de edad, pero cuando nacemos de nuevo, entramos ya como adultos. Incluso los niños tienen los mismos derechos que un adulto, no tienen que esperar a ser adulto. ¿Okay? Por eso yo insisto muchas veces, yo sé que diferentes congregaciones tienen diferentes prácticas, pero yo siempre insisto que los niños participan en la Santa Cena, son herederos. Si entienden, el padre tiene la responsabilidad de explicar a su hijo y de ver que ha nacido de nuevo. E incluso si no ha nacido de nuevo el niño, es inocente hasta cierta edad. Y estamos enseñando, los judíos enseñan a sus hijos a través de la Pascua, la celebración de la Pascua. El que hace todas las preguntas en la ceremonia es el hijo. Papá, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos? Y el padre explica. Deberías explicar a tus hijos por qué estás tomando la Santa Cena. Y si lo entiende y lo quiere recibir, no impida que venga al Señor. También la adopción es la santificación. A ver si puedo terminar rápido, porque veo que la hora. La santificación en 1 Corintios 6, 11, si lo ponen, la palabra santificación dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué es santificación? Santificación tiene un significado primario y secundario, ¿okay? Y es de gran importancia mantener el orden correcto. Primero, el primer significado de santo es ser separado por Dios para su servicio. ¿Okay? Si yo te digo ahora que eres santo, ¿cómo reaccionarías? No, yo no, porque yo no soy santo. Porque tenemos el concepto de santo es una persona impecable, sin pecado, ¿no? Que ha vivido una vida perfecta. Pero eso no es el significado, primer significado de santo. Santo es porque tú has sido separado para servir a Dios. ¿Okay? Por eso Pablo puede escribir a los colosenses, a los tesalonicenses y decirles a los santos en Colosos, no, ¿cómo era la ciudad? Colosas, bueno, no sé, lo he perdido. Pero él puede, o a Efesios, él puede escribir a los santos en Éfeso y decir santos de Éfeso. ¿Okay? Porque es cierto, han sido separados para Cristo, para recibirle. ¿Okay? El segundo significado es limpieza, purificación. Y eso sí es un proceso. Okay, es progresivo. En nuestras vidas estamos siendo santificados en el proceso de la vida.
¿Cómo? El Señor nos santifica a través de que pruebas que nos da, cosas que vimos en la vida que requiere que morimos a la carne y de esa forma estamos siendo santificados y el hombre nuevo está siendo vivificado. ¿Okay? Entonces la santidad es un proceso y me da repelús cuando alguien dice, pues él no es cristiano, porque un cristiano no haría eso, porque todos cometemos errores. Y un cristiano puede errar. ¿Okay? Sí. Es parte del proceso. A veces vamos a caer, a veces vamos a hacer errores, pero pedimos perdón al Señor, nos levantamos y seguimos adelante en Él. La cosa importante es permanecer en Cristo. ¿Okay? Por último, hay una tercera fase de la santificación y esa es cuando veamos Cristo faz a faz. Seremos hechos como Él. El Espíritu Santo ahora está renovándonos, está transformándonos en la imagen de Cristo, pero ese proceso no finaliza hasta que estemos con Cristo y seremos como Él. Bueno, tuve que cortar cosas, hay mucho más que se puede decir. Yo os recomiendo, para entender bien y apreciar bien el regalo que has recibido, es que investigues más. Hay una manera perfecta de hacerlo a través del Instituto Bíblico. Hay uno aquí en Monederos. Y creo que este semestre están dando la clase de Teología 3, que es el pecado y la doctrina de la salvación. Puedes solamente tomar una clase si quieres, pero es importante que entendamos este don que tenemos para apreciarlo completamente. Por último, el pecado, todo este proceso es como una transacción bancaria. Adán pecó y su pecado fue imputado a nosotros, o sea que fue puesta en nuestra cuenta bancaria y llegamos a ser pecadores. No parece muy justo, pero recuerda que cuando Cristo murió, nosotros pusimos nuestro pecado sobre sus hombros, pusimos nuestro pecado en su cuenta y a cambio Él pone su santidad y su justicia en nuestra cuenta. Por eso eres justo, por eso eres santo. Okay. El 24 de diciembre leí este devocional. Dice, a celebrar la maravilla, y está escrito como si fuera Cristo hablándonos. Al celebrar la maravilla de mi nacimiento en Belén, celebra también tu renacimiento en la vida eterna. Este regalo eterno fue el motivo de mi entrada en vuestro mundo manchado de pecado. Recibe mi regalo con asombro y humildad. Toma tiempo para explorar las vastas dimensiones de mi amor. Deja que la gratitud fluya libremente de tu corazón en respuesta a mi regalo glorioso. Deja que mi paz reine en tu corazón y sea agradecido. Señor, gracias por ese gran regalo que hemos recibido de tus manos, Señor. Señor, ayúdanos a apreciar lo valioso que es, Señor. Y, Señor, de andar en esa nueva vida que nos has dado de una forma que te agrada, Señor. Que busquemos siempre mortificar la carne y vivir y vivificar, Señor, el hombre nuevo que somos. Gracias, Señor, y gracias por estos santos de la iglesia, el Divino Maestro. Porque sois santos, ¿verdad? Amén. Okay.